Buenas noches a todos, perdón, doctor Rey. Diga, doctor. La sesión mensual del Departamento de Anestesia se complace en presentarles al doctor Emilio Rey. Es un colega anestesiólogo cardiovascular colombiano con una amplia experiencia y una gran trayectoria en medicina intensiva y en anestesia cardíaca. El doctor Rey nos ha visitado muchas veces aquí a la ciudad de Guatemala y ha compartido con nosotros sus experiencias y ha colaborado mucho en la enseñanza y el posgrado de la anestesiología aquí en Guatemala. El doctor Rey es médico y cirujano de la Escuela Juan Corpaz de Colombia, de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es subespecialista en anestesia cardiotorácica, cardiovascular de la Universidad Militar Nueva Granada. Además, es subespecialista en medicina crítica de la Universidad del Rosario. Actualmente es profesor emérito del Hospital Universitario de Samaritana y docente del programa de anestesia cardiovascular y de cuidados intensivos. El doctor Rey nos va a compartir hoy un tema nuevo que es anestesia post-COVID, si se ajusta a nuestras técnicas anestesias clásicas. Así que, doctor Rey, es un gran gusto poder presentarlo para el Hospital Herrera y Arandi, para todos los colegas guatemaltecos, y lo dejo ahí en el uso de la palabra. Doctor Salazar Bú, muchas gracias y buenas noches a todos. Para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes. Lástima que no sea presencial y estar en su lindo país acompañándolos, pero esperemos que pronto lo podamos hacer y estar allá con ustedes. Y de verdad vuelvo y repito, para mí es un honor y un inmenso placer estar con ustedes. Mm, Vamos a hablar de un tema que creo que para todos los que trabajamos en anestesia y no solamente en anestesia, sino también en el paciente crítico. Esto del COVID, hemos venido aprendiendo muchísimas cosas, y como lo vamos a ver durante la charla, algo que hasta ahora estamos conociendo qué está sucediendo con todos nuestros pacientes. Entonces, por eso la frase de si se ajusta a todas las técnicas anestésicas que damos. Como yo no veo quién levanta la mano, no hay ningún problema si alguien tiene algún comentario o eso, pueden interrumpirme sin ningún problema, no, y tratamos de resolverlo aquí entre todos. Comenzando con esto, miren este dato clave y comienzan a salir una serie de artículos entre los cuales la mayoría de los artículos publicados en Lancet, en Neurocrítico, en Vascular y en todos, y hablan, pero sale este artículo diciendo que hasta el 76% de los pacientes que tuvieron COVID, por supuesto vamos a hablar del COVID, que estuvo en cuidado intensivo, que estuvo ventilado, pronado, relajado, no el COVID que estuvo en su casa y pues no requirió cuidado intensivo, pero ese paciente que estuvo en cuidado intensivo y que eh, a, a los 6 meses, 3, 4 meses, hay que operarlo por alguna patología. Ese es el paciente que están saliendo todos estos artículos. Entonces, vuelvo a decir, hasta el 76% de esos pacientes van a quedar con alguna secuela, así sea leve. Y eso es lo que les quiero mostrar. Los pacientes, por supuesto, Lancen en el 2021, en enero del 2021, habla que los pacientes con infección activa, tenerlos que llevar a cirugía, por supuesto, las complicaciones respiratorias y cardiovasculares son muy grandes, pueden llegar a la mortalidad independiente, algo que vamos a ver, independiente del tipo de cirugía, no importa el tipo de cirugía, es un riesgo muy alto tener que llevarlos con infección activa, pues eso lo entendemos todos. Pero comencemos a ver ciertos
tanto neurológico como cardíaco, ciertos sistemas. Miren, cuando yo comencé a leer esto y a revisar, yo fui uno de los que pensaba que lo mejor en esos pacientes era colocarle una regional, una raquidia, una espinal. Pues leyendo, imagínense que sale estos dos estudios muy grandes en neurocrítico y en critical care y en anesthesiology, que primero el rango de las manifestaciones neurológicas en ese paciente es muy amplio. Viene desde una cefalea hasta una encefalitis, convulsiones, pero algo muy importante es esto, la polineuropatía desmielinizante. O sea, esos pacientes, parece que el COVID produce una desmelinización total a nivel de los nervios y por eso colocarle una anestesia raquidia. Y ya me lo han contado en algunas charlas, por ejemplo, dicté una para Perú y aquí en Colombia, dos de las que he dictado me decían, eso ya me pasó a mí. Una raquia para una cirugía, una raquia de una hora y media, y el paciente en un 16 horas y otro paciente 18 horas completamente bloqueado. O sea, completamente. Motor, sensitivo. Imagínense lo que eso significa para nosotros desde el punto de vista de estrés tan grande y resonancia, TAC, normal. Y a las 16, 18 horas el paciente comenzó a mover. Parece ser que el anestésico local, la marcaína, por esa desmielinización, esa polineuropatía desmielinizante, se pega completamente al nervio y por eso se demora muchísimo tiempo. Entonces, ya comenzamos a ver que una de las situaciones es que a esos pacientes no les deberíamos colocar una raquia o una espinal. Se puede colocar una peridural, se puede hacer bloqueos, pero una raquia, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé. ¿O fue? Listo. Eh, Otra cosa importante es que por esa neuropatía periférica es prudente restringir el uso de opioides que se acumulen. O sea, esos opioides, el ideal es utilizar opioides tipo remifentanil, que sabemos que pues se elimina por esterasas plasmáticas y no va a tener el riesgo de acumulación, porque pueda que se acumule y terminen esos pacientes en cuidado intensivo. Lo mismo que los agentes bloqueantes neuromusculares, lo ideal es que sean no aminoéster, sino de la serie bencilisoquinoleínica. Eh, eh, Otra cosa que hablan es que uno debería monitorizar, pero si no tiene monitoreo de relajación neuromuscular, a todos esos pacientes, si les colocó relajante, los debería revertir. Entonces, esa es una de las consideraciones neurológicas. Otra de las consideraciones muy grandes es las consideraciones cardiovasculares. Y eso lo estamos viendo en cirugía cardíaca, cómo esos pacientes, el corazón hay un edema pericardíaco a nivel del miocardio, porque miren que del 20 al 30% de los pacientes tienen injuria miocárdica y muchos de esos pacientes, 58 pacientes del por ciento, tienen edema miocárdico. Nosotros en cirugía cardíaca lo estamos viendo mucho, que sacar esos pacientes de bomba van a requerir mucho más soporte inotrópico. Noradrenalina, vasopresina, epinefrina. Entonces, pero pueden llegar a tener dolores precordiales, arritmias que no tenían ese paciente joven que le dio COVID y estuvo en cuidado intensivo, pueden terminar incluso 6 meses después. Entonces, yo voy a comenzar con algo que nos va a llevar a que la valoración preanestésica va a cambiar un poco y es que yo estoy seguro
que ninguno de nosotros a un paciente de 20, 25 años que fuera para, voy a decir, una rinoplastia, pongámosle, no le pedíamos un electrocardiograma. Pues ahora esos pacientes, o para una hernia, no hablemos de una rino, hablemos de una herniorrafia, no le pedíamos electro. A esos pacientes que tuvieron COVID y que estuvieron en cuidado intensivo, hay que tomarles electrocardiograma. Y algunos de esos pacientes que si en electro salen arritmias o extrasístoles, sobre todo ventriculares, deberíamos hacerle un ecocardiograma como les voy a mostrar ahora con las recomendaciones de la Asociación Americana de Anestesia. Entonces, eso nos viene a cambiar una de los paradigmas de no pedirle ciertos exámenes. Electro a todos. Cuando hablamos de consideraciones pulmonares, pues por supuesto, esas son las que más conocemos, pero se han descrito múltiples secuelas pulmonares desde problemas restrictivos y con disfunciones de la vía aérea. Creo que nos está tocando muchísimo entrar a cirugía de reconstrucción de tráquea, pues por esos pacientes duran un mes, 40, hay algunos de 40 días, entonces tienen que hacer reconstrucción de tráquea. Entonces, una de las cosas es que estamos viendo muchos de esos problemas respiratorios pulmonares, pero también con disfunción de vías aéreas. Si hay una disminución, por eso la valoración también es muy importante aquí, si hay una disminución del test de caminata, y se plantea anestesia general, disminución del test de caminata a 6 minutos, lo que hacemos normalmente con ese paciente, de que lo hacemos siempre con el paciente mayor, cardiópata, mayor de 80 años, que uno le dice, y si usted sube 2 pisos, ¿cómo llega? No, tengo disnea, pero pues no por problema muscular, sino disnea, y puede ser problema cardiorrespiratorio. Pues a ese paciente joven que tuvo COVID y tiene esto y se plantea anestesia general, deberíamos, independiente de la cirugía, y lo habla muy bien el grupo de pulmonar y el grupo de Lancet, deberíamos tener posibilidad de cuidado intensivo porque puede requerir ventilación mecánica posoperatoria. Y estamos hablando de cualquier tipo de cirugía. Estamos hablando de una hernia, por ejemplo. Otra de las cosas es las consideraciones renales. O sea, el daño renal, hay una injuria y una inflamación sistémica perirrenal también. Y hasta el 35% de los pacientes con COVID terminan con un deterioro de la función glomerular. O sea, entonces, por supuesto, nefrotóxicos, cero. Pero vuelve y hablan que deberíamos intentar, si tenemos que hacer con agentes bloqueantes neuromusculares, utilizar la serie bensil-isoquinoleínica. Sabemos que si un paciente tiene, pues hay que intubarlo rápidamente. Sabemos que la serie bensil-isoquinoleínica tipo atracurio, tipo cisatracurio, pues el Onceptine es muy prolongado, ahí tendríamos un riesgo, entonces pues nos tocaría irnos por la serie aminoesteroidea. Pero si es una cirugía programada que no tiene ese problema, que no es una urgencia, de intentar colocar agentes bloqueantes neuromusculares de la serie bensil-isoquinoleínica por su eliminación Hoffman, por no tener efecto a nivel de órgano. Lo otro importante, y volvemos al opioide, el ideal es utilizar remifentanil por lo que hablábamos antes, porque no se acumula y no tiene nada que ver, es órgano independiente, tanto su metabolismo como su eliminación. Otro de los problemas grandes, y ustedes lo conocen mejor que cualquiera, es todo lo que significa esos pacientes con riesgo de trombosis. Y trombosis tanto
miembros inferiores, pero también embolismos pulmonares, o sea, todo lo que lleva. Y miren que hay algo que ahí sí le llama a uno la atención, y es que hablan hasta 78 días posterior al diagnóstico, pueden terminar con trombosis venosa profunda y, pues, por supuesto, el riesgo de embolismo pulmonar. Entonces, ellos son muy claros, todos los estudios, y dicen que como hay un estado protrombótico con la enfermedad, esos pacientes deberían hacerle tromboprofilaxis preoperatoria y posoperatoria mínimo 7 días. Y con y por su hay una cosa importante, deambulación temprana, claro, pero si yo requiero hacer tromboprofilaxis, el ideal es fondaheparinox. ¿Y por qué hablan de fondaheparinox? Cualquier heparina de bajo peso molecular, pero el ideal es fondaheparinox dentro de las heparinas de bajo peso molecular porque es la única que no altera las plaquetas. Y esos pacientes, sabemos que muchos de esos pacientes tienen trombocitopenia. Entonces, lo ideal es utilizar fondaheparinox. Pero independiente de eso, la importancia es entre hacer tromboprofilaxis preoperatoria y posoperatoria por lo menos 7 días hasta la deambulación. Y algunos estudios están hablando de que si no hay deambulación temprana, 7 días con heparinas de bajo peso molecular y continuar con heparinas con orales que actúen a nivel de 10A, ¿sí? Porque mientras no haya deambulación. Pero lo más importante sigue siendo la deambulación temprana. Hay algo que habla también y es que hasta el 81% de los pacientes post-COVID experimentan fatiga y debilidad muscular 6 meses después. Entonces, hay un desacondicionamiento post-COVID muy grande. Y si nosotros podemos posponer la cirugía electiva, o sea, si nosotros podemos hacer programas de ejercicio, sobre todo el ejercicio a nivel del diafragma, porque el diafragma queda completamente alterado, pues los músculos intercostales también, pero el movimiento diafragmático queda alterado y por eso muchos de esos pacientes, independiente de la cirugía, como lo hablábamos antes, van a terminar requiriendo cuidado intensivo y ventilación mecánica posoperatoria, que eso es un problema muy grande por todos los riesgos que ustedes conocen mejor que cualquiera. Pero esa baja reserva fisiológica, lo que necesitamos es hacer un programa en los diferentes sitios de ejercicios preoperatorios para que el diafragma vaya cogiendo fuerza por el daño que se produce durante ese tiempo que estuvo en ventilación mecánica. Miren, los paraclínicos, o sea, volvemos a hablar de que el electro, por supuesto, lo debemos pedir siempre, y el ecocardiograma, si el paciente tiene alguna arritmia que por supuesto no tenía, y como hablábamos, paciente de 25 años, 30 años, que no tenía ningún problema cardíaco, pero de un momento le tomamos un electro y tiene un extrasístoles, sobre todo ventriculares, le debemos hacer un eco para saber qué tipo de anestesia y cómo está esa fracción de eyección. Y si hay un edema pericardíaco y tenemos que entrar de una vez, de pronto, así sea cirugía pequeña, pueda necesitar un catéter y entrar con inotrópicos. Otras cosas son dímero D, ferritina, sobre todo si están muy cerca de haber salido de cuidado intensivo, porque puede haber todavía un proceso proinflamatorio a nivel general y por eso hay necesidad de pedirle. Los exámenes de todas las pruebas pulmonares, ellos son enfáticos, la Asociación Americana sobre todo, son muy enfáticos que depende lo que uno encuentre. Por ejemplo, por eso ese test de caminata es tan importante para ver si uno requiere pedirle pruebas de función pulmonar. Esto, esto lo traigo porque estas son las recomendaciones de la ASA y pues para a nosotros es
yo sé que es muy difícil y poder decirle a un cirujano que no opere una colelap, una colecistectomía laparoscópica, cualquier tipo de cirugía y que espere 12 semanas, pues es muy difícil. Pero miren las recomendaciones de la Asociación Americana. 4 semanas para pacientes asintomáticos. O sea, ya 6 semanas para pacientes sintomáticos que no requirieron hospitalización, 8 a 10 semanas para sintomáticos inmunocomprometidos o que requirieron hospitalización y 12 semanas para los que requirieron UCI. Es muy difícil esperar 12 semanas, sobre todo en nuestros países, pero lo que habla la asociación también americana y lo que los nuevos estudios, como les decía, Lancet, han salido muchos estudios, es que si yo tengo que operarlo más temprano, por supuesto, debo llenarme de los paraclínicos, son muy importantes para saber qué tipo de anestesia le debo dar a ese paciente. Entonces, no podemos esperar las 12 semanas, de pronto, si estuve en UCI tanto tiempo, de pronto necesito de una vez tomarle, por ejemplo, pruebas de función pulmonar y un ecocardiograma y las pruebas de todo lo que es procalcitonina, ferritina, dímero D, a ver si todavía el paciente está en un proceso proinflamatorio. Entonces, lo clásico es que la evaluación preanestésica está cogiendo un valor que antes de pronto lo teníamos para algún tipo de pacientes complicados, pero miren que ahora, independiente de la edad del paciente, porque puede cambiar el manejo total de nuestros pacientes. Siempre se debe hacer políticas y aquí son muchas, y solamente me voy a detener, políticas y protocolos de las diferentes entidades. Aquí en Colombia, y lo hablábamos hace poco con un grupo de anestesiólogos, es que muchas veces la parte administrativa también tiene que entender por qué nosotros le vamos a pedir un electrocardiograma a todos los pacientes que antes no se lo pedíamos, o por qué le vamos a pedir, por ejemplo, ferritina a un paciente que antes no se lo pedíamos, o un eco a ese paciente de 30 años, por ejemplo. Entonces, deben haber unas políticas y unos protocolos de eso. Este es el último estudio que sale en anestesiología y en el Critical de Anestesia. Miren que es más o menos lo mismo que les he venido diciendo, cómo manejar esos pacientes post-COVID, toda la parte neurológica y toda esa neuropatía. Miren que solamente cardiovascular, y por supuesto hablamos de anestesia regional, raquidia, no, peridural, sí, y bloqueo sí se puede. Pero mire todo, solamente palpitaciones, dolor, puede necesitar, y vuelve y lo hablan, electrocardiograma. A nivel pulmonar, pues mirar a ver que si hay una discusión entre si requiere ventilación mecánica de pronto posoperatoria y si de pronto requiere pruebas de función pulmonar. Esos pacientes son hipercoagulables y esto es como un resumen de todo lo que hablamos y todo esa fatiga a nivel muscular, y el problema es que a nivel muscular estamos hablando de que el diafragma y los intercostales están alterados. Si es una cirugía de urgencia, cuando sea posible, preferir regional, vuelvo, no espinal, verificar lo de la anticoagulación y tomar todas esas medidas necesarias. Sabemos que las heparinas de bajo peso molecular no tienen antídoto. Si vienen con heparina no fraccionada, pues estaba la protamina. Pero entonces hay que pensar de pronto qué tipo tiene, y si de pronto le han iniciado cumadínicos, pues hacer todo lo de terapia puente. Tener hemoderivados, tratar de una hemoglobina, la meta es mayor de 9 porque también tienen riesgo de anemia por estar tanto tiempo en cuidado intensivo, porque hay una alteración de la eritropoyetina también. Anestesia general siempre, pues eso lo saben ustedes mejor, toda la preoxigenación y todo. Y el ideal, y lo habla
este estudio del Journal de Anestesia de la India, que es igual que el del Colegio Americano, que el ideal es preferitiva. El ideal es preferitiva para no utilizar halogenados que sabemos lo que alteran a nivel pulmonar y anestesia multimodal, por supuesto. Entonces, en conclusión, es una enfermedad que no conocemos, que estamos hasta ahora, creo que estamos aprendiendo de ella todos, pero lo más importante y encontrando todos estos estudios es que no es una enfermedad pulmonar solamente. Es una enfermedad, yo se los digo, yo ya he visto en 2 pacientes dando cardio, ese edema pericardíaco y es muy difícil sacarlos de bomba. Tiene un compromiso sistémico y no se y es inflamación, generación de trombos, y vuelvo entonces la valoración preanestésica cuenta todo ese problema para saber cómo llevamos a nuestros pacientes y, por supuesto, tratar de esperar entre más tiempo, porque sabemos que en infección activa, pues los desenlaces son muy grandes y lo más importante es que hay que tratar de optimizar con todos los medios, como hablábamos de antitrombóticos, cirugía y post-cirugía, para evitar, o sea, todo lo de los trombos, que tiene un riesgo altísimo de embolismo pulmonar y mortalidad, pero también el desacondicionamiento físico de esos pacientes que estuvieron en cuidado intensivo. Muchísimas gracias. Esto era lo que les traía. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rey. ¿Algún colega quisiera preguntar o agregar algo a la plática del doctor Rey? Buenas noches, doctor Rey. Le saluda el doctor Víctor Pineda. Quería Sí, solo doctor. aclarar algo. Entonces, la anestesia espinal debería estar contraindicada en estos pacientes, pero sí se puede usar una epidural. Sí, lo que hablan todos los estudios y sobre todo en Neurocritic y en Lancet, ellos dicen, vea, el problema no es que esté contraindicada la anestesia espinal, o sea, la raquidia. Lo que pasa es que usted no sabe lo que va a suceder por esa desmielinización tan grande que hay. Entonces, como les contaba, esos 3 casos que me dijeron, pues 18 horas, un paciente que para una anestesia que le colocaron para 1 hora y media. Entonces, se ha visto, todos los estudios hablan que la peridural, precisamente por no tener directo de la marcaína al nervio ahí en el líquido cefalorraquídeo, se puede colocar y no va a haber tanto problema como iría con una espinal. Contraindicación no hay, pero pues yo creo que todos nos moriríamos del estrés y eso hablábamos, porque eran 2 doctoras las que me decían, imagínense 18 horas un paciente sin mover las piernas, TAC, resonancia, neuroconducción, todo y todo normal. Era un problema de que la marcaína se había pegado al nervio por desminilización. Muchas gracias, muy buen tip, muy buen consejo, porque siempre hemos tenido la idea, sobre todo cuando estaban así en etapa aguda, de ponerle una espinal, porque técnicamente es más fácil, sobre todo cuando tenía uno el traje de protección personal, los anteojos, doble mascarilla, que ya ni miraba uno qué estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, técnicamente un epidural, pues, quiera o Es no, más con difícil todo ese sacarlo. traje, todo ese calor que se genera, se le hacía más incómodo a uno, pero ya viendo estos casos, pues, ni modo, hay que hacerlo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Claro, y sobre todo pues por supuesto estamos hablando de ese paciente
post-COVID, que estuvo en cuidado Ujú. intensivo, que estuvo ventilado, pronado, relajado, con un daño, pues todo el daño pulmonar que ustedes conocen totalmente, que tuvo todo eso y que hay que operarlo de una hernia o unas varices a los 3 meses, 4 meses. Ese es el paciente complicado, ¿no? Ese es el paciente. Porque yo estoy de acuerdo con usted. Yo pensaba lo mismo, doctor. O sea, yo decía, lo mejor es no tocarle la vía aérea, por supuesto, para mejor no tocársela. Pero miren que no, o ponerle una peri, o ponerle, o hacerle un bloqueo. Muchas gracias. Doctor Rey, ¿cuál es el beneficio de la fondoparinux comparado con las otras heparinas de bajo peso molecular? El, el, el fondo de Parinox es la única, es sintética y aparte de eso, es la única que las otras actúan a nivel de 10A, por supuesto, bloqueando protrombina, trombina, protrombina, fibrinógeno, fibrina y fibrina entrecruzada, pero también actúan a nivel de 2. En cambio, el fondo de Parinox no altera las plaquetas. O sea, es la única heparina de bajo peso molecular que no altera las plaquetas. Por eso están saliendo una serie de estudios, no solamente en COVID, sino en cirugía, que es la única que se puede colocar a las 6 horas después de cirugía. Y es la única también que se puede colocar antes de cirugía, por ejemplo, en el paciente complicado que ha tenido embolismos, diabético, obeso, se le puede colocar 6 horas antes de cirugía. En cambio, las otras, ustedes lo saben, toca esperar las 12 horas y para reiniciar también las 12 horas. El Fondepaninox es el único, por no alterar las plaquetas, que se puede iniciar, se puede reiniciar a las 6 horas después de cirugía, independiente de la cirugía. La mayoría de los estudios están en cirugía de ortopedia, por ejemplo. Eso es lo que sucede, doctor. Perfecto. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo al respecto? Yo sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor, por la plática. Buenas noches, Excelente doctor. su disertación, muy clara. Yo no soy anestesiólogo, soy traumatólogo. Aprovechando que usted lo mencionó, mi Ah, pregunta es en general, ¿cuánto recomienda usted que el anestesiólogo debería sugerir a los cirujanos en cirugía no emergente, por supuesto, no, sino que cirugía programada? En un perdón, no lo oí la última parte, discúlpeme, doc. Perdón, Sí, sí, ahí sí, perdón, doc, ahí sí. Fue que, perdón, una paciente que estuvo no al borde de la muerte, pero sí intubado y crítico. sí, ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar en semanas o meses para llevar al paciente a una cirugía electiva? O sea, porque aquí va a ser como el cirujano siempre está, mira, dame la anestesia a mano, no quiero atrasarlo, etcétera. ¿Cuánto debería el anestesiólogo exigirnos esperar idealmente? Gracias, eso, doctor. gracias, doc, eso es una muy buena pregunta y es que eso es lo que, no sé si ahí están viendo todavía mi pantalla. ¿Sí la están sí, viendo ahí? sí, Listo. doctor. El doctor, eso es muy importante porque, pues, esas son las recomendaciones de la Sociedad Americana de Anestesia. Pero, por supuesto, como yo les decía, sobre todo en nuestros países es muy difícil esperar y usted siendo traumatólogo, pues, esperar 12 semanas para operar un paciente independiente de lo que sea. Pero entonces, lo que se ha visto es que si el paciente estuvo en cuidado intensivo, requirió ventilación, pero hay que llevarlo a cirugía antes de ese tiempo. Lo importante, doctor, es que nosotros en la valoración preanestésica le pidamos todo. O sea, le pidamos el electro, por supuesto, cómo va, le pidamos un eco, le pidamos las pruebas de función, pues renal, se los pedimos, algunos como procalcitonina, como ferritina, y es para saber si todavía hay proceso proinflamatorio eh, y poderlo llevar a cirugía antes de ese tiempo, antes de las 12 semanas. Entre más, por lo menos el ideal es esperar por lo menos 2 meses, o sea,
por lo menos, esperar 2 meses de cuando estuvo en cuidado intensivo. Pero imagínese usted la fractura de, no sé, de cadera del paciente mayor o el paciente joven salió del post-COVID, eso es lo que nos pasa en Colombia, yo creo que a ustedes también, se montó en una moto y se fracturó el fémur. Pues ese paciente hay que entrar, o sea, hay que entrarle a cirugía. A ese paciente, lo que sí es que hay que hacerle todos esos exámenes para saber qué tipo de anestesia le da a uno. Y por eso toda la recomendación es dar anestesia, tratar de dar anestesia total endovenosa, dar TIVA. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Claro, ¿y cuál es el beneficio del remifentanil sobre el fentanil? Uno de los beneficios, Ajá. uno de los beneficios grandes, y está en el estudio de Lancet de marzo, abril del 2021, es que ellos hablan de que los opioides que se acumulan, por supuesto, fentanil es un excelente opioide, o sea, nadie está diciendo que no, y nosotros lo utilizamos mucho, sobre todo en cardio, pero esa acumulación va a ser mayor. Entonces, si el paciente va para cuidado intensivo, no hay problema. Pero como la mayoría de nuestros pacientes y el 75%, 80% de nuestros pacientes van para recuperación, el riesgo de, de hacer una acumulación en recuperación y hacer una depresión respiratoria se aumenta en estos pacientes. Y como tienen alteración muscular, diafragmática, entonces por eso se habla que el ideal, doctor, es dar remifentanil, porque sabemos que no se acumula y pues es independiente de órgano, entonces independiente que tenga problema hepático, que muchos lo tienen, muchos quedan con secuelas y lo que les mostraba con secuelas renales, y sabemos que fentanil tiene un metabolismo y una eliminación renal, ¿no? Y más si es un paciente obeso, porque es liposoluble. Entonces, por eso el ideal es dar remifentanil y lo ideal sería dar TIVA, pero si no se puede dar TIVA, siempre le debemos dar remifentanil y cargarle la mano, o sea, dar mucha más dosis de remifentanil. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar o hacer alguna pregunta al doctor Rey? No sé si hay preguntas en el chat que veo que escribieron, no sé si hay alguien. Sí, en el chat hay una pregunta, doctor Salazar. Muy bien. Dice el tiempo recomendado para cirugía electiva post-COVID que nos mostró. Si ya pasó más de un año del evento, ¿sí se recomienda utilizar bloqueo espinal o no? Y sí, estuve leyendo de eso y definitivamente son 6 meses, precisamente los que más riesgo llevan entonces, después de los 6 meses, ya la mielina parece ser que ya comienza a entrar otra vez al nervio. Entonces, si es un año, sí no tiene ningún problema. Pues los estudios hablan que no hay ningún problema. Es sobre todo los primeros 6 meses post-COVID. Claro. Perfecto. No sé si alguien más. Si no, les recomiendo escribir su nombre y número de colegiado en el chat para aplicar a las horas crédito del Colegio de Médicos. Y alguna pregunta, doctor Rey, antes de finalizar la sesión. Yo creo que quedó todo claro, doctor Rey. Muchas gracias, doctor Salazar, muy amable y de verdad, vuelvo y lo digo, fue un honor y un placer estar acá con ustedes. Espero que dentro de poco sea presencial para estar allá en su lindo país. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación a compartir este tema con nosotros. Y espero que en un corto plazo podamos juntarnos nuevamente para discutir otro tema. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Rey.
Y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Que tengan buena noche. Buenas noches.